Hola, buenas tardes chicos. Nuevamente bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con esta sesión de lo que es la identidad del mexicano, pero ahora en Miguel León Portilla, este gran filósofo que habla acerca de las culturas prehispánicas y que a partir de ahí pues tiene ese parámetro para poder entender la identidad del mexicano como los demás filósofos que ustedes ya han intentado comprender y de alguna manera son algo herméticos a este pleno siglo XXI. Entonces, pues aquí de alguna manera vemos esta imagen que tiene que ver con esta realidad cultural de hace más de 500 años. Entonces, pues vamos a dar inicio con esta cuestión. Ahí vemos la imagen del robo de penacho de Moctezuma. Entonces, pues esto va a ser una singularidad patente para poder entender la identidad del mexicano. El robo del penacho de Moctezuma de la Mora propone una recuperación de la historia ancestral, es decir, de México, para entender las raíces de identidad del mexicano actual. ¿Ustedes creen que con estas, de alguna manera, cuestiones ancestrales, a partir de entender la historia, que no resulte demasiado complejo, se puede entender esta cuestión de la identidad del mexicano? Es decir, como símbolo cultural a partir de un objeto material del pasado remoto que lleve a la sociedad mexicana a lograr la ansia unidad social, histórica y cultural. ¿Ustedes creen posible eso? La concepción de Smith-Huber tiene la de la creación de un símbolo cultural, es decir, se acerca así a la definición de cultura que de alguna manera Levi Strauss pues le da. Este teórico de la antropología estructural dice que la cultura se forma a partir de los significados simbólicos que los miembros de una comunidad dan a los objetos y que todos reconocen con un significado especial. El dramaturgo propone que el penacho en el drama debe adquirir un significado en el cual se puedan identificar todos los mexicanos. Una vez que sea puesto en las manos del pueblo, los va a llevar a actuar para lograr formar una sola sociedad que les dé su mexicanidad. Pero ¿ustedes qué opinan de esa cuestión? Vamos a ver qué tan significativo es en esta actualidad para que ustedes puedan entender a través de estos símbolos, a través de este símbolo cultural, a través de este misticismo histórico, ¿ustedes qué tan creen propio entender esta cuestión de la mexicanidad? Si de alguna manera lo entienden, la pregunta detonadora, pues que se inicia con esta sesión, ¿qué les lleva a entender la mexicanidad? ¿A partir de qué parámetros ustedes entienden el concepto de mexicanidad? Bueno, si bien a través de la historia de México, pues los líderes políticos e intelectuales han propuesto la apropiación de símbolos culturales con propósitos políticos, ajá, para el beneficio del grupo social que tiene el poder económico, como le explican Enrique Florescano y Jacques Lafaye en este drama. La propuesta de apropiación de la historia es para el beneficio social y cultural de todos los mexicanos. En Memoria Mexicana de Florescano y Quetzalcóatl y de Lafaye, los autores analizan la actitud de los políticos e historiadores, tanto como otros escritos, y pues de alguna manera estos escritos, pues tiene que ver con una cuestión intelectual, cosa que tiene que hacerse presente en la colonia del siglo XIX, que querían justificar pues una pertenencia a la tierra americana, exaltando las culturas precolombinas. Esto lo hacían únicamente con el propósito de ganar reconocimiento como legítimos habitantes del Nuevo Mundo. Querían ser reconocidos como los herederos de estas tierras ganadas gracias a la misión evangelizadora que los frailes emprendieron para salvar a los indígenas que habían caído en manos del demonio, es decir, Florescano. Afirmando esto, los historiadores americanos le negaban la importancia a la acción de los conquistadores y exaltaban la labor religiosa en la tarea de recuperación del camino cristiano para los indígenas. Además, incluso algunos historiadores como Juan de Torquemada, Carlos de Sigüenza y Góngora y Agustín de Betancourt llegaron a afirmar que el Nuevo Mundo será superior al Viejo Mundo en recursos naturales y belleza.
Esto ahorita tomar esta, este nuevo mundo y el viejo mundo, ustedes, qué opinan? ¿Qué opinan de este siglo XXI? ¿Será viejo o será el nuevo mundo? Recuerden que su existencia es muy distinta a la época, porque ahorita puede haber existencias que aún tengan diferentes costumbres a las que ustedes tienen ahorita. Algunos pueden tener costumbres como primero está el criterio de un adulto mayor y ahorita ustedes pueden pensar que primero está el criterio de un adolescente porque tiene información de Internet, cosa que no sería lo mismo, dada la situación del contexto en el que viven ustedes y la situación del contexto en el que se desarrolló la persona adulta. Pero, sin embargo, la persona adulta pues entiende esta transición histórica de este siglo XXI a cuestión de ustedes que no la entienden, sino a través de textos, a través de evidencias que se conformaron en la época del adulto y ahorita la única evidencia que ustedes tienen pues es a través de información por medios, a través de información tecnológica, etcétera. Entonces no es lo mismo una persona de 70 años que entienda la mexicanidad de una manera y que ustedes la entiendan a partir de textos o escritos que de alguna manera esa información los llegue a evangelizar. No es lo mismo y de alguna manera pues esa evangelización sea una prioridad para que ustedes crean que son inteligentes, cosa que es por cuestión empírica de situaciones indirectas y directas, ya les mencioné, por el Internet. Ese contexto, pues desgraciadamente no les tocó vivir, que hubiese sido maravilloso, ¿no? Y ahorita lo único por sustituir ese concepto maravilloso, pues es una situación de adaptamiento, un adaptamiento con miedo y sobre todo, pues que no hay otra postura, ¿no? No es aquí de está este color rojo y está este verde. Es así de simple, o es rojo o es rojo. Esa situación de mexicanidad, pues se va abordando en ustedes, va cambiando, ustedes van a tener que cambiar las tradiciones y costumbres, cosa que al adulto pues no le va a parecer, pero está en sus rasgos característicos de una inolvidable historicidad, una inolvidable historia que va a pasar ahora sí, valga la redundancia, a la historia. Solo van a quedar rezagos, escuetos rezagos de esta historia que no va a sucumbir en ustedes ni en las de sus nietos ni en la de sus hijos. Solo va a ser una información por medio digital que ustedes pues ya ni van a siquiera poder comprender, solamente va a ser información ahí atorada, información banal, que simplemente pues va a estar presente y no se va a poder develar. Así la mexicanidad, de esta manera pues se les quita la importancia a los españoles como los iniciadores del Evangelio en el Nuevo Mundo y se les daba el papel de recuperadores de la religión olvidada, pues los indígenas ya habían sido evangelizados con anterioridad. Esto negaba la creencia española de que Dios había escogido a España para traer el cristianismo a estas tierras, para reforzar sus teorías. Los escritores y teólogos de la época se basaban en las sagradas escrituras y pues la Falle de alguna manera tiene su manera de explicarlo. Esto lo apoyaban con evidencias materiales del cristianismo en América. Se mencionaba la presencia de cruces en muchos lugares del continente, así como las analogías físicas entre muchos de los personajes míticos importantes y la de Santo Tomás, por ejemplo, se mencionaba a Viracocha, Sumé y al mismo Quetzalcóatl. Entonces, pues esta situación es muy interesante y muy importante. La actividad que voy a requerir, quiero que ustedes me hagan una analogía de esta religión cristiana con Quetzalcóatl, por favor. ¿Qué analogía hay de Quetzalcóatl con el Dios católico? En una infografía. Muchas gracias.